Hablar un poco, unos 15 minutos específicamente sobre algunas estrategias, específicamente estrategias osteoformadoras, como ya me presentó la doctora Deyanira. Yo soy Andrés Jaramillo, médico internista endocrinólogo, y actualmente me desempeño como jefe de la sección de endocrinología y director del Centro de Diabetes de la Fundación Santa Fe de Bogotá. No poseo conflictos de interés para esta charla y estos son mis conflictos de interés específicamente para diabetes, que es el área donde más me desempeño. Y algo para hablar sobre epidemiología, y yo sé que van a hablar mucho de epidemiología el día de hoy, y específicamente de osteoporosis. Quiero traerles solamente estas dos imágenes. Y esta imagen lo que nos resume es la posibilidad de que una persona mayor a 50 años presente alguna fractura osteoporótica. Y en mujeres mayores de 50 años, durante el lapso de toda su vida, una de cada tres va a presentar una fractura por fragilidad. Y en los hombres, esto se va a presentar en uno de cada 5 hombres después de los 50 años y en el resto de su vida. Por esto es algo que tenemos que tratar y tenemos que en realidad siempre que veamos a nuestros pacientes incentivar el estudio de la osteoporosis y un adecuado tratamiento en nuestros pacientes. Y como ya lo mencionó el doctor Colón, se aumenta la morbimortalidad en nuestros pacientes y específicamente después de las fracturas de cadera, y todos conocemos muy bien esos estudios de aumento de mortalidad temprana y tardía en los pacientes operados y en los pacientes que presentan fractura de cadera por fragilidad. Y por eso ya el doctor Colón ha hablado muy bien y durante unos 25 minutos específicamente de todos los beneficios que traen estas terapias y sobre todo los antirresortivos como los bifosfonatos y el denosumab para el tratamiento, nos falta denosumab, pero el tratamiento y la prevención del riesgo de fractura en nuestros pacientes. Y a modo de resumen, aquí tienen las disminuciones del riesgo de fracturas con la utilización de bifosfonatos. En fracturas vertebrales se disminuye entre un 40 y un 70%, dependiendo de los estudios que veamos, y en cadera esta reducción es entre un 40 y un 53%. Pero siempre hay peros, y ya el doctor nos habló específicamente de los efectos gastrointestinales, ya que presentan algunos bifosfonatos y específicamente los administrados por vía oral, lo cual ingiere en el paciente una disminución en la adherencia. Adicionalmente, la osteonecrosis mandibular y las fracturas atípicas que ya hablamos adicionalmente. Y el punto para mí más importante es es que no estamos en realidad restaurando el hueso perdido. En este momento con los bifosfonatos estamos solamente tratando de mejorar algo la densidad del paciente y esto impacta en la disminución del riesgo de fracturas, pero no impactamos en esto, no formamos hueso. Y por eso de ahí nacen en realidad algunas estrategias para o terapias anabólicas o terapias para formar hueso, porque al final esto lo que queremos, al final es pasar a nuestros pacientes de una osteoporosis o tratar de formar hueso para llegar a una mejor calidad ósea en los pacientes. Y por eso vamos a hablar de teriparatide, una de las primeras estrategias de tratamiento de terapia anabólica o de terapia osteoformadora. Y quiero recordarles que esta terapia en este momento está cumpliendo 20 años. Y cuando me llamaron y me dijo Deyanira que le ayudara con esta charla, dije, bueno, ¿yo cómo hago ahora para resumir 20 años de estudios clínicos y 20 años de uso de esta estrategia como terapia osteoformadora? Cumplió 20 años, fue aprobado por la FDA en el año 2002 para el tratamiento de osteoporosis severa en pacientes con fracturas o con deterioro importante de la densidad mineral ósea. Y algo que quiero recordar, y veo que aquí hay estudiantes y hay personas de diferentes niveles educativos en la parte de medicina, en cómo algo que inicialmente parecía un paradigma, en cómo en realidad la hormona paratiroidea que se encarga de la regulación del calcio sanguíneo a través de sus 3 efectos principales intestinales, renales y óseos, y cómo para mantener un adecuado nivel de calcio en la sangre, la PTH lo que hace es que saca al final calcio y fosfato del hueso. Y esto que lo veíamos que era algo patológico y que en realidad ocasionaba deterioro de la densidad ósea y aumento del riesgo de fracturas en pacientes con hiperparatiroidismo primario, exceso de producción de PTH, se pudo con los años convertir en una estrategia de tratamiento. Y lo primero y con lo que vamos a arrancar esta charla, es mirar en realidad este mecanismo, cómo podemos, este mecanismo que en realidad era deleterio para el hueso, en realidad lograr convertirlo en una estrategia osteoformadora.
Y tenemos que regresarnos 40 años atrás. Y este es un estudio fantástico que lo hicieron en Harvard y en la Universidad de Ontario, en el General Massachusetts, en cómo nos mostraban en realidad cuál era el efecto de la PTH, y en este caso era específicamente en ratones, en mirar cómo era la parte ósea de los animalitos cuando se exponían, por un lado, a PTH bovina 1,84 versus exponerlos a un análogo de PTH 1,34 aminoterminal, pero no de dosis continua, sino de dosis intermitente. Y este gran cambio en dar algo que inicialmente, cuando uno tiene hiperparatiroidismo, lo que tiene es exceso y continuidad en los niveles de PTH, solamente darlo de forma intermitente puede cambiar en realidad el resultado. Y miren el resultado, lo que se apreció en este estudio, y aquí en el lado tenemos pointer, aquí en este lado tenemos el volumen trabecular, y en la línea oscura ustedes pueden apreciar cómo la utilización de 1,34 PTH, posteriormente conocida como teriparatide, aumenta el volumen de hueso trabecular, y cómo la administración continua de PTH disminuye el volumen trabecular del hueso en los ratoncitos en este caso. Y adicionalmente se aumentan los marcadores de formación ósea y se disminuyen, bueno, aumentan un poco, pero no tanto, los marcadores de resorción ósea, lo cual se mantienen elevados siempre, tanto la resorción como la formación, y sobre todo más la resorción ósea en los pacientes, o digamos que en los ratoncitos que fueron expuestos a PTH de forma continua. Y esto nos hizo pensar de una forma diferente, de que la administración intermitente, subcutánea intermitente, puede darnos beneficios, y específicamente en mejorar y aumentar el volumen óseo, en este caso en ratones, y más adelante esto implementarlo en pacientes. Para los que les guste la parte molecular y un poco de revisión, les recomiendo esta revisión del año 2007 de New England Journal, en realidad muy interesante, de todos los mecanismos anabólicos de los diferentes medicamentos anabólicos óseos y específicamente de teriparatide. No nos vamos a centrar específicamente en esto, en cómo actúa en realidad en los osteoblastos para mejorar al final la formación ósea. Pero sí quiero que nos dediquemos un poco al lado izquierdo de la diapositiva, porque cuando estamos utilizando esta terapia hay aumento de los marcadores de formación ósea, pero adicionalmente con el tiempo empiezan a elevarse los marcadores de resorción ósea. Esto quiere decir que estamos formando hueso, pero al mismo tiempo estamos destruyendo hueso para una mejor formación. Y esto se conoce como la ventana anabólica que tienen estos medicamentos, y específicamente con teriparatide, que esa ventana, como lo pueden ver en la diapositiva, está alrededor de los 2 años, en el cual vamos a lograr este mayor beneficio de formación ósea. Pero eso sí, después de los 2 años, si suspendemos el tratamiento o antes, va a haber una caída tanto de la formación como de la resorción. Por ende, estos pacientes, al terminar el tratamiento, deben continuar con alguna otra estrategia que mantenga el hueso formado. Y aquí, bueno, eso no lo vamos a tocar en esta charla, pero hay muchas estrategias, o continuar con bifosfonatos o continuar con denosumab para mantener esa estrategia, y parece que denosumab es una de las mejores estrategias. Si el paciente previamente no había sido tratado con otra estrategia, es una muy buena estrategia para mantener la densidad ósea en nuestros pacientes. Y esto, bueno, sería un punto para los bifosfonatos, que si tienen una terapia prolongada y un efecto legado, ¿no? Estos medicamentos no lo van a tener y vas a perder la formación ósea. Por eso, recomendación número 1, si usted ha dado una terapia osteoformadora, en este caso teriparatide, continuar con otra estrategia para mantener el hueso formado. ¿Y cuál fue el primer estudio? Entonces, ¿cuál fue el estudio que se hizo ya específicamente en humanos para demostrar en realidad este beneficio? Y es un estudio publicado en el año 2021, donde se toman pacientes y sobre todo mujeres ya con fracturas, osteoporosis severa, y se les aplica inyección de teriparatide 20 y 40 microgramos subcutáneos al día en dosis diferentes comparados contra placebo. Y aquí ustedes pueden apreciar cómo eran los pacientes al inicio del estudio, y un tratamiento de 18 semanas de tratamiento con teriparatide. Aquí ustedes pueden apreciar cómo eran las edades, alrededor de 70 años, tiempo de menopausia cerca a los 20 años, 21 años, y algo muy interesante es que la gran mayoría de estos pacientes, y uno de los criterios de ingreso al estudio era la presencia previa de fracturas, y los pacientes tenían en promedio más de 2 fracturas para ingresar al estudio como la base inicial. Y los pacientes fueron, bueno, como ustedes pueden apreciar, fueron llevados a placebo,
a teriparatide 20 microgramos subcutáneos día o 40 microgramos subcutáneos día. En ese momento se estaba probando la dosis para determinar cuál es la dosis más efectiva en los pacientes. 450 pacientes en promedio en cada uno de los grupos. ¿Qué se apreció con la utilización de esta estrategia por el tiempo de seguimiento durante el estudio? Y ustedes pueden apreciar cómo la densidad en la columna lumbar se aumentó en 9.7% con respecto a la línea de base con la dosis de 20 microgramos, y esto llegó hasta un aumento de casi 14% con la dosis de 40 microgramos. Pero no fue solamente en la columna, también en el cuello y en la cadera también se apreció un aumento de la densidad, en este caso un poco menor, cerca al 3% en los pacientes del inicio al final del seguimiento de los estudios. Pero adicionalmente, y para nosotros es muy importante que mejore la densidad, pero también es importante disminuir el riesgo de fracturas. Y esta es una foto tomada específicamente de este estudio, donde la presencia de nuevos episodios de fractura vertebral en los pacientes se logra disminuir en un 65% con la utilización de una estrategia osteoformadora en los pacientes. 65% de disminución del riesgo de nuevas fracturas en pacientes con altísimo riesgo de fracturas, mujeres posmenopáusicas y previamente con fracturas anteriores. Y cuando se miran adicionalmente fracturas no vertebrales, en el estudio nuevamente se apreció una disminución del riesgo de fracturas no vertebrales en un 53%, con una estrategia de tratamiento de 18 semanas. Y esto hizo que se iniciaran una serie de estudios y específicamente para compararnos contra quién, contra los bifosfonatos, que en ese momento y siguen siendo la terapia de primera línea para el tratamiento de los pacientes con osteoporosis. Y el primer estudio que se hace es con alendronato, ¿no? Y es un estudio bastante interesante en cómo un brazo del estudio era con alendronato y adicionalmente alendronato diario y adicionalmente la aplicación de teriparatide, que era placebo, era doble ciego, aplicación diaria de un placebo, y en el otro grupo estaba teriparatide con un placebo oral de alendronato. Pacientes, ustedes pueden apreciar aquí edades, 65 años, edad de tiempo posmenopáusico cerca de 20 años, y estos pacientes sí no tenían tanto riesgo, no tenían fracturas previas. ¿Qué se apreció con respecto al aumento de la densidad ósea? Y ustedes la pueden apreciar en la diapositiva cómo hay un incremento significativo y diferencial con el uso de un anabólico y osteoformador como es teriparatide, tanto en columna lumbar versus alendronato abajo, en cuello femoral y cuello de cadera. Este no funciona bien, este un poco difícil, ¿no? Aquí, y ya tenemos también en cadera como hay un aumento importante de la densidad ósea versus la utilización de alendronato en los pacientes. Y nuevamente aumento de los marcadores de resorción ósea y de formación ósea en los pacientes expuestos a esta terapia versus la utilización de alendronato en los pacientes. Este estudio, el objetivo era principalmente mostrar cuál era el beneficio en la densidad ósea, pero al buscar las fracturas, sí se apreció una disminución estadística de las fracturas no vertebrales en los pacientes, y específicamente ustedes pueden ver alendronato, se presentaron 13% de fracturas en los pacientes versus solamente un 4.1% en los pacientes con teriparatide. Entonces, estamos mostrando ya clínicamente que impactamos tanto en mujeres posmenopáusicas como en la comparación contra un bifosfonato. Y este es un estudio que estábamos esperando desde hace muchos años, y es el estudio Vero, que es pacientes nuevamente ya con fracturas, pacientes con fracturas osteoporóticas, y aquí compararlos con dos estrategias de tratamiento, por un lado los bifosfonatos y por otro lado teriparatide. Como ustedes aprecian en la diapositiva, casi 700 pacientes en cada uno de los brazos del estudio, un grupo con teriparatide y otro grupo con risendronato, 35 miligramos una vez a la semana. Pueden apreciar aquí la edad promedio de los pacientes, 72 años, y la presencia de las densidades óseas y los T-score de los pacientes en los diferentes grupos, sin diferencias estadísticas significativas entre los dos grupos, y la presencia de fracturas. El paciente debía tener una fractura para poder ingresar al estudio. Y aquí querían hablar de fracturas incidentes o nuevas fracturas en los pacientes. Y esta diapositiva es muy diciente en cómo se disminuye el riesgo de la posibilidad de nuevas fracturas en los pacientes, y específicamente en fracturas vertebrales se disminuye el riesgo en un 48%
cuando comparamos teriparatide versus un bifosfonato para la disminución del riesgo de fracturas. Y cuando llegamos a los 24 meses de tratamiento, la reducción del riesgo se amplía a un 56%. Y nuevamente, como lo dijo Cristian, primera fractura clínica se disminuyó en un 52% en los pacientes, comparando teriparatide versus risedronato, y fracturas no vertebrales, nuevamente se disminuyó menos, pero se siguió disminuyendo en un 34% en los pacientes y 44% de fracturas no vertebrales por fragilidad. Entonces, tenemos ya el estudio comparativo cabeza a cabeza en pacientes de altísimo riesgo con previas fracturas en cómo teriparatide, una terapia anabólica, es superior a un bifosfonato. Y esto nos lleva a los metaanálisis. Entonces, mirar en realidad, esto es un metaanálisis publicado en Medicine hace 2 años, antes de arrancar pandemia, donde se analizan todos los estudios cabeza a cabeza en el cual se han comparado hasta ese momento cualquier bifosfonato versus teriparatide. Y no vamos a hablar de la densidad ósea, porque ya todos sabemos que la densidad va a aumentar un poco más con el uso de teriparatide, sino específicamente en la reducción del riesgo de fracturas. Y aquí ustedes aprecian específicamente en fracturas vertebrales, la utilización de teriparatide versus un bifosfonato se disminuye el riesgo en un 45%. Más potente para disminuir la posibilidad de fracturas vertebrales y no vertebrales se disminuye en un 35%. Creo que esto es muy diciente de la efectividad que tienen estos medicamentos y específicamente los anabólicos, y en este caso teriparatide, versus y comparados contra un bifosfonato en los diferentes estudios. Pero bueno, el tratamiento no se queda ahí, y no solamente en mujeres posmenopáusicas o mujeres ya con fracturas, también hay evidencia para ser utilizado en hombres. Y ahí, aunque no son tantos los estudios, esto es uno de los pocos estudios que hay específicamente para comparar la utilización de teriparatide versus placebo en hombres que tenían osteoporosis o tenían fracturas. Pocos pacientes, como ustedes lo pueden ver, ya no tantos pacientes como los anteriores, promedio de edad 60 años, y aquí ustedes pueden apreciar que alrededor de un 12% de los pacientes ya habían tenido alguna estrategia de tratamiento previa o presencia de osteoporosis, y por otro lado la disminución de los niveles de testosterona, que es una de las causas de las fracturas en los hombres, y sobre todo de mayor edad, que hay que buscarlo como causa secundaria. Este estudio tuvo una característica interesante, un estudio realizado y publicado en el año 2003, que este estudio, cuando se estaba realizando, salió un warning, y específicamente del aumento de la posibilidad de osteosarcomas en los pacientes, en estudios en ratas, por lo cual el estudio fue suspendido a los 11 meses de tratamiento en los pacientes. Vamos a tener inicialmente solamente los datos de los 11 meses. Y aquí ustedes pueden apreciar cómo nuevamente se aumenta la densidad ósea en los pacientes versus placebo, hombres con osteoporosis, al utilizar una estrategia como teriparatide. Se aumenta 6% la densidad en columna lumbar, y en dosis de 20 microgramos se aumenta hasta 9 la densidad ósea con la dosis de 40 microgramos. Al final se decidió la utilización de la dosis de 20 microgramos porque es la dosis igual de efectiva y adicionalmente que no aumenta la posibilidad de efectos adversos. Y aquí ustedes pueden apreciar de forma diciente placebo versus las diferentes dosis de teriparatide, en realidad cómo mejora la densidad ósea. Pero bueno, como les dije, el estudio fue suspendido a los 11 meses por este riesgo de cáncer óseo que se presentaron en unas raticas. Hablaremos rápidamente posteriormente de eso. Y al suspenderse el estudio, bueno, los pacientes, ¿qué pasó con ellos? Y al lado derecho de la diapositiva ustedes aprecian cómo en global los pacientes, como pudieron no haber seguido con tratamiento, se disminuyó la densidad ósea en los pacientes, tanto en la columna como en la cadera. Por eso el paciente debe continuar con alguna otra estrategia para mantener lo que hemos ganado. Y cuando se revisa esto, y específicamente el subgrupo de pacientes de hombres que mantuvieron algunas otras estrategias, en este caso bifosfonatos, pueden apreciar cómo se mantiene la densidad ósea en el seguimiento de los pacientes hasta 42 meses. Entonces, hay que continuar con alguna otra estrategia en los pacientes, y en esto sí se evaluó las fracturas, ya que ustedes pueden apreciar cómo se disminuye en un 50% el riesgo de nuevas fracturas vertebrales, y de fracturas severas puede llegar hasta un 80% de disminución del riesgo. Entonces, es una estrategia muy, muy buena para disminuir el riesgo de fracturas en nuestros pacientes.
Tenemos muy pocos datos en hombres, esto es estudios de cohortes de pacientes de seguimiento y como pueden apreciar en la diapositiva, no más del 10% de los estudios de seguimiento incluyen hombres, la gran mayoría son mujeres. Pero bueno, hay algunos estudios que nos muestran el beneficio con la utilización de teriparatide. Y el otro grupo grande es la utilización en pacientes que tienen altísimo riesgo de fractura y específicamente de osteoporosis por glucocorticoides. Y esto es conocido por todos nosotros como los pacientes que utilizan dosis de esteroides disminuyen la densidad ósea y aumentan el riesgo de fracturas. Este es un estudio comparativo específicamente de alendronato versus teriparatide en pacientes que ya tenían de base una osteoporosis inducida por esteroides, publicada en New England Journal en el año 2007. 200 pacientes de cada lado, aquí pueden ver las edades de los pacientes y adicionalmente la gran mayoría mujeres. Ya como era de esperarse, dosis de más de 5 miligramos de prednisolona por más de 3 meses era un criterio para ingresar al estudio. Y aquí pueden ver la presencia de fracturas, no eran tantos los pacientes, un 25% tenían fracturas radiológicamente demostradas y un 41% tenían cualquier fractura no vertebral. Pero eran pacientes que venían utilizando esteroides a dosis altas, la gran mayoría de los pacientes con patologías reumatológicas, doctora Chalén. La gran mayoría tenían utilización por artritis reumatoidea y etcétera. Entonces hay que mirar esta estrategia como una muy buena opción. Y aquí aprecian ustedes en la diapositiva cómo la densidad ósea es muy diferente con la utilización de un osteoformador como teriparatide versus la utilización de alendronato. Es un estudio doble ciego en pacientes que tenían ya previamente una osteoporosis por uso de esteroides. Aquí pueden ver cómo hay una mayor formación tanto en columna como en cadera. Y nuevamente la disminución del riesgo de fracturas. Sí se aprecia una disminución del riesgo de fracturas y específicamente en fracturas vertebrales. Aquí vemos como 6% de los pacientes lo presentaron con alendronato y solamente 0.6% lo presentaron con teriparatide. Entonces, una muy buena estrategia para pacientes con osteoporosis por esteroides. Y por último, bueno, hombres también con esteroides. Igual, este es un estudio pequeñito, ya así 45 pacientes en cada brazo, poquitos pacientes, en este caso con risedronato oral, y nuevamente nos muestra en el mismo sentido la ganancia ósea de los pacientes que utilizan teriparatide versus menor ganancia con en este caso, risedronato, otro bifosfonato en los pacientes. Y ahora pasemos a los contras, ¿no? Seguridad. Ya hemos visto cómo es una muy buena estrategia de segunda línea para pacientes con osteoporosis severa con test muy bajos por debajo de 3 y con presencia de fracturas, o como pacientes que fracasan o que presentan nuevas fracturas utilizando un bifosfonato. Sería una muy buena estrategia de los pacientes. Pero, bueno, hay que hablar de los efectos adversos. Y uno de los efectos adversos más frecuentes en más del 20% de los pacientes, mareos y calambres en las piernas se pueden presentar y lo otro, náuseas, artralgias, hipertensión arterial, cefalea, fatiga y depresión, los cuales pueden presentar inicialmente, pero no exceden el paso más de los 3 a 6 meses de la utilización de este tratamiento. Y por otro lado, la hipercalcemia y la hipercalciuria, aunque es un evento adverso frecuente, se puede presentar entre un 10 y un 20% de los pacientes que utilizan teriparatide. Muy pocos pacientes suspenden la terapia por este evento adverso. Menos del 3% de los pacientes en los diferentes estudios suspenden por esto y la recomendación es suspender o disminuir la dosis de calcio que esté tomando el paciente para evitar este evento adverso. Y por último, y el más importante y el que nos tenía un poco preocupados específicamente fue la presencia de osteosarcoma en los pacientes que utilizan estas terapias como teriparatide. Y todo nace de un estudio que se realizó por allá en los años 2002 en unas raticas, más de 300 raticas que fueron expuestas a teriparatide en dosis suprafisiológicas, son estudios de toxicidad, y lo que se apreció es que en estas raticas, a la utilización de 2 años de dosis altísimas de teriparatide, se aumentaba la incidencia de osteosarcoma en estas ratas, y por eso sale el warning de la FDA en el año 2003 y nos dijo que no se podía utilizar más de 2 años y que debíamos estar muy atentos a esta posibilidad. Y quedó ahí como un warning rojo que debía ser colocado en todos los insertos de teriparatide. Pero hay cosas bastante interesantes. Por un lado, que las dosis eran excesivamente altas, entre 3 y un 58% de la dosis que habitualmente utilizamos en humanos, y adicionalmente que en algunos estudios en simios no se vio el aumento del riesgo.
Por eso se empezaron a hacer activamente múltiples estudios de seguimientos de pacientes que hubiesen presentado o que estuvieran tomando, perdón, teriparatide de forma subcutánea, y aquí les traigo un resumen de todos los estudios de seguimiento en el cual no se apreció un aumento de osteosarcoma en los pacientes que utilizaron teriparatide como estrategia osteoformadora, por lo cual este warning fue levantado el noviembre 16 del año 2020 y ya no aparece. En este momento podemos utilizarlo con seguridad y no va a haber en realidad problemas de este evento adverso como osteosarcoma. Y quiero terminar ya en mis últimos minutos, para ser exactos, en el tiempo, en el cumpleaños, ¿no? Los 20 años. Acabamos de cumplir 50 años en la institución, Teriparatide tiene 20, nosotros tenemos 50 acá en la fundación. Pero bueno, entender de que es una muy buena estrategia para el tratamiento de nuestros pacientes, nos ayuda a formar hueso, tiene indicación en pacientes que hayan fallado en realidad con estrategias como bifosfonatos o en pacientes con altísimo riesgo de fracturas inicialmente y específicamente con T menor a 3 o que hayan tenido previamente fracturas. En realidad es una muy buena estrategia para iniciar con nuestros pacientes, pero siempre recordar que debemos continuar después de terminar el tratamiento de los 2 años, continuar con alguna otra estrategia para mantener el hueso que ya se formó. Y por otro lado, en realidad, pocos efectos adversos que son fácilmente manejables, y la hipercalcemia, que es un evento adverso, al final terminó siendo una de las estrategias que utilizamos en pacientes con hipoparatiroidismo. También es una estrategia para los pacientes con calcio bajo. Habitualmente no se presenta y es muy poco frecuente y no impacta tanto en los pacientes con osteoporosis. Muchas gracias a ustedes por escucharme